Muy bien, familia, pues el día de hoy estamos iniciando una serie titulada Gozo Inquebrantable. Así se llama nuestra serie. Esta serie va a estar basada en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. En esta epístola se destaca un versículo que es famosísimo y lo vamos a repetir juntos el día de hoy. Es Filipenses 4, verso 4, que dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuento tres y lo leemos juntos súper fuerte. 1, 2, 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra griega que se traduce regocijaos en este pasaje es jairo y podría traducirse de varias maneras, como por ejemplo gozar, gozo, gozoso, alegrar. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice regocijaos en el Señor siempre, está diciendo alégrense, estén gozosos, gócense. Eso es lo que está diciendo. Regocijarse tiene que ver con estar alegre. Regocijarse tiene que ver con estar feliz. Por esa razón esta epístola es conocida por su énfasis en la alegría y el gozo en la vida cristiana. Ahora, lo interesante es que esta epístola probablemente fue escrita durante circunstancias adversas. Me refiero al primer encarcelamiento de Pablo, quien en su momento estaba bajo arresto domiciliario en Roma entre los años 60 al 62 después de Cristo. Ahora, para hacer un poquito de contexto, les cuento. Pablo había sido puesto en la cárcel en la ciudad de Jerusalén por el tribuno Claudio Lisias, quien lo rescató de una turba en la que los judíos intentaban asesinar al apóstol Pablo de una manera violenta. Esto ocurrió aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Este mismo funcionario lo transfirió a Cesarea durante el mandato del gobernador Félix para evitar que los judíos mataran a Pablo porque habían organizado un complot contra él. Entonces Pablo estuvo bajo la jurisdicción de Félix. Pablo siguió preso en Cesarea bajo el gobierno de Porcio Festo, que vino a ser el gobernador después de Félix. Y posteriormente, cuando Pablo apeló al emperador, fue enviado a Roma, donde se encontraba en ese momento que escribió la carta. Considerando todo esto, entendemos entonces que Pablo tenía entre 3 y 5 años privado de su libertad y lejos de su familia. Durante este proceso, Pablo había pasado muchas situaciones complicadas y toda clase de peligros, incluyendo el naufragio en el que casi pierde la vida. El barco quedó totalmente destruido, pero por la gracia milagrosa de Dios, ni Pablo ni la tripulación murieron. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todo este tiempo preso, a pesar de todo lo que vivió, en esta epístola, Pablo destaca el mensaje del gozo y la alegría en la vida cristiana. En 4 capítulos, por ejemplo, que componen esta epístola, hay por lo menos 9 menciones o referencias al gozo. Te voy a leer algunas. Filipenses 1, verso 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y luego dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo está gozoso y está determinado a seguirse gozando. Filipenses capítulo 2, verso 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esta descripción, cuando Pablo dice aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, él está hablando de la posibilidad de que Pablo fuera sentenciado a muerte. Entonces Pablo está diciendo, aunque me sentencien a muerte por estar sirviendo en el evangelio,
yo me gozo y yo me regocijo con todos vosotros. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Qué interesante que Pablo manifieste estar gozoso aunque sus circunstancias estén lejos de ser perfectas o favorables. Es muy interesante. En un momento donde Pablo está viviendo circunstancias difíciles, él se siente gozoso y está animando a los hermanos de Filipos a gozarse también. Esto llama mucho la atención, porque esta sociedad nos enseña que tú y yo vamos a estar felices cuando tengamos la mujer de nuestros sueños, en el caso de los hombres. O cuando las mujeres tengan al hombre de sus sueños, entonces van a estar felices. O que vamos a ser felices cuando tengamos la casa esa grandota que queremos tener. O cuando estemos conduciendo el carro de nuestros sueños. O cuando tengamos un buen trabajo. O cuando tengamos dinero, fama y éxito. Entonces seremos felices. Cuando nuestra vida sea perfecta, entonces seremos perfectamente felices. Pero no ahora, con todas estas dificultades y estas carencias. Y la gente piensa: ¿quién puede ser feliz con este trabajo? ¿Quién puede ser feliz con esta pobreza? ¿Quién puede ser feliz viviendo esta vida? O viviendo con este hombre feo, ¿no? Sangrón. Felices los artistas famosos. Felices los deportistas millonarios. Felices los empresarios ricos. Esos sí son felices. Así piensa la gente. Lo curioso es que hay personas que han logrado eso, el éxito, la fama, la riqueza, y muchas veces esas personas no se sienten felices, ni plenos, ni completos. En estos días me salió un reel de Julio César Chávez diciendo: lo tuve todo, dinero, avión privado, mujeres, fama, todo. Y me sentía solo, vacío. La mayor batalla la peleé, dijo él, abajo del ring. Es muy interesante. Hay personas que aún teniéndolo todo han caído en vicios, en adicciones, en depresión, en ansiedad. Hay personas que aún teniéndolo todo han atentado contra su propia vida. Pero Pablo, por el contrario, era feliz, aunque su condición era totalmente complicada. Y ya tenía por lo menos 3 años viviendo esta situación, entre 3 y 5 años. Pero el apóstol Pablo se siente gozoso, aunque está preso. El apóstol Pablo se siente gozoso, aunque no tiene familia. El apóstol Pablo se siente gozoso, aunque no tiene su situación financiera resuelta. El apóstol Pablo se siente gozoso, aunque no tiene su futuro asegurado. Pablo en esta carta dice que él no sabe si va a salir vivo o muerto de este arresto domiciliario en el que está viviendo. ¿Cómo puede entonces una persona con tantas complicaciones estar lleno de gozo e incluso motivar a otras personas a estar alegres también? ¿Cómo? Familia, allí precisamente en responder esta pregunta implica la importancia de esta epístola. Precisamente por eso esta epístola es tan importante, porque la está escribiendo un hombre bajo muchas circunstancias difíciles, pero está lleno de gozo. El contenido de esta epístola se vuelve crucial en estos tiempos en los que hay tantos problemas emocionales, como la depresión, la ansiedad, la decepción, la insatisfacción, la inseguridad. Esta epístola nos enseña que la felicidad y el gozo no es un estado al que llegas, ni es una posesión que adquieres.
Y tampoco es una concesión que alguien te transfiere. Nadie te puede hacer feliz ni te puede pasar felicidad. La felicidad no la compras en el mercado ni la obtienes por un proceso. La felicidad y el gozo provienen de otra parte. La felicidad y el gozo son el resultado de otros elementos que vamos a descubrir en esta serie. Por eso es tan importante esta serie que estamos empezando el día de hoy, Gozo Inquebrantable. Pero de todo esto que les acabo de decir, aprendemos la siguiente verdad. Ahí va a estar en la pantalla. El gozo inquebrantable es resultado de situaciones que el mundo no puede dar. Repítalo conmigo cuando cuente 3 lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. El gozo inquebrantable es resultado de situaciones que el mundo no puede dar. Así es. Esto es lo que vamos a estar descubriendo durante esta serie. No te la pierdas. ¿Qué situaciones producen gozo inquebrantable? Vamos a revisar esas situaciones durante esta serie, pero el día de hoy vamos a hablar de una. Ahí les va. Número 1, el gozo del perdón. De eso vamos a hablar el día de hoy. La Biblia dice que todos somos pecadores, y eso es cierto. Todos somos pecadores, empezando por mí y siguiendo contigo. Todos somos pecadores. Así lo dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu compadre, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi compadre, todos pecaron, tú y yo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú eres pecador y yo también. Pero hay de pecadores a pecadores, ¿sí o no? Ahora, no estoy diciendo que haya pecados peores que otros. Todos somos igual de pecadores delante de Dios. Delante de Dios el pecado es igual de trágico y de dramático y de destructivo. Pero escucha esto. Hay pecadores perdonados y pecadores no perdonados. Ahí está la diferencia. No es lo mismo saber que eres un pecador perdonado por Dios que ser un pecador al que tarde o temprano lo van a agarrar en la maroma. O un pecador que tarde o temprano le va a caer el juicio por sus pecados. No es lo mismo. Todos somos pecadores, sí, pero algunos pecadores somos perdonados por Dios. Fíjate lo que dice el Salmo, capítulo 32, versículos 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y fíjate el resultado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este fragmento que acabamos de leer termina diciendo cómo es que este pecador encontró el perdón, pero este fragmento que leímos empieza diciendo cómo se siente aquella persona cuyas transgresiones han sido perdonadas. Familia, aquí dice que este hombre, este salmista, tuvo una etapa en que era de esos pecadores que ocultaban su pecado, que ocultan su pecado. Y él dice que por estar ocultando su pecado, su vida se iba consumiendo en su interior. Hay mucha gente así, que por mantener su secreto,
por estar manteniendo oculto su pecado, por sostener una vida doble, aparentando ciertas cosas con su familia, pero viviendo otras totalmente diferentes cuando está fuera de su casa. Y por mantener ese secreto, su vida se va consumiendo. No son felices, no rinden al 100 en su trabajo. Están idos, desconectados de la realidad, porque tienen algo oculto en su corazón y eso les está drenando toda su vitalidad anímica. Así vivía un tiempo de su vida el salmista que acabamos de leer. Pero este salmo dice que este hombre que por un tiempo vivió así, un día dijo: no voy a ocultar más mi pecado, mejor se lo voy a confesar a Dios. Y el resultado fue que al hacerlo se sintió perdonado y esa sensación de perdón le hizo sentirse plenamente feliz. El salmista le llama a esa sensación bienaventurado. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Y él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel, 3 veces feliz es aquella persona que sabe que ha sido perdonado por Dios. Este hombre experimentó el gozo de sentirse perdonado por Dios. Y él está compartiendo su experiencia, el antes y el después. Está diciendo cómo se sentía mientras tenía su secreto guardado, pero cómo llegó a sentirse cuando le confesó su pecado a Dios. Él dice: en ese momento que le confesé mi pecado a Dios y que Él me perdonó, me sentí bienaventurado, 3 veces feliz. De todo esto aprendemos lo siguiente. Aquí va a estar en la pantalla. Sentirnos perdonados por Dios produce un gozo inquebrantable. ¿Quieres repetirlo conmigo? Le cuento 3 y lo decimos bien fuerte juntos. 1, 2, 3. Sentirnos perdonados por Dios produce un gozo inquebrantable. ¿Cuántos han sentido ese gozo inquebrantable por haber experimentado el perdón de Dios? ¿Quieres levantar tu mano? Todos los que han sentido el perdón de Dios, levante su mano. ¡Qué bendición! ¿A poco no? Ahora, tal vez alguien se pregunte: ¿y cómo podemos experimentar el gozo del perdón? Bueno, hay que seguir los pasos de esta historia. Número 1, deja de esconder el pecado. Es lo primero. Este salmo dice que este hombre tuvo un momento de reflexión en su vida y lo plantea el salmo de esta manera. Salmo 32:5. Dije, dice el salmista, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces este hombre que había estado ocultándolo por mucho tiempo, este hombre que había estado viviendo una vida doble, empezó a reflexionar y a decir: no tiene sentido que yo viva así. Y en su meditación personal, el salmista decidió presentarse delante de Dios y confesarle sus transgresiones. Él decidió dejar de esconder su pecado para venir a confesarlo delante de Dios. ¿Y sabes qué? A veces estamos haciendo tú y yo todo nuestro esfuerzo para esconder un pecado. Todo nuestro esfuerzo para que no salga a la luz una cosa que traemos por ahí que no está bien. Y al estar enfocados en ocultar eso, en que nadie sepa, eso nos desgasta, nos drena, como a este hombre. Ojalá, amigo, ojalá, amiga, en lugar de tratar de mantener oculto tu pecado, reflexionemos como el salmista y ojalá entendiéramos que mantener ese secreto nos está dañando mucho más de lo que nos está ayudando. Entonces, ¿cómo podemos experimentar el gozo del perdón? Número 1, dejar de esconder el pecado. Y no te estoy diciendo que te descares. No estoy diciendo eso. Vamos a seguir adelante con esta reflexión. Número 2, ¿cómo podemos experimentar el gozo del perdón? En segundo lugar, confesar el pecado delante de Dios. Ya vimos que el salmista, después de reflexionar, simplemente se armó de valor y confesó su pecado delante de Dios.
El Salmo dice, Salmo 32, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces él estaba reflexionando y dijo, ya estuvo de reflexión, voy a confesar mi pecado. Familia, reflexionar es bueno, pero actuar es mejor. El salmista no encontró alivio cuando reflexionó sobre su condición. El salmista encontró alivio cuando confesó su pecado. Esto es importantísimo y es muy llamativo. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, no lo hacemos porque Dios no lo sepa. Lo hacemos porque para nosotros es beneficioso sacarlo. Dios no necesita que tú y yo confesemos nuestro pecado, Él ya lo sabe. Pero tú y yo sí necesitamos confesarlo para sacarlo de adentro de nosotros y encontrar alivio. Sí, Dios ya lo sabe, pero cuando tú lo pronuncias delante de Él en una oración de arrepentimiento, entonces el que experimenta alivio eres tú. Dios no se va a sorprender, ni se va a asustar, ni va a decir, ¿cómo? No lo puedo creer. Dios ya sabe en lo que tú y yo estamos metidos, pero cuando tú y yo abrimos el corazón, los que experimentamos alivio somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos experimentar el gozo del perdón? Número 1, tenemos que dejar de esconder nuestro pecado. Número 2, hay que confesar el pecado delante de Dios. Y número 3, hay que aceptar el perdón que Dios nos da. Uno de los trabajos de Satanás es acusarnos y es echarnos en cara nuestros errores, nuestro pasado. Por eso tú y yo, en fe, debemos confesar nuestros pecados a Dios y aceptar el perdón que Él nos da. Fíjate lo que dice el salmista, Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay personas que aunque Dios ya los perdonó, ellos no se perdonan a sí mismos. Dios ya los perdonó, pero ellos no se han perdonado. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado delante de Dios, ¿sabes qué? Él nos perdona de inmediato. El asunto es que a veces la sensación de sentirnos perdonados tarda un poquito en experimentarse. Y el enemigo aprovecha esa brecha, ese espacio de tiempo para llegar a tu vida y a la mía y acusarnos por nuestros pecados del pasado. Y muchos caen en una espiral de tristeza a causa de ello. Por eso tú y yo debemos apropiarnos del perdón de inmediato. Tú le confiesas a Dios tu pecado y Dios te perdona en el instante, y tú y yo tenemos que recibir ese perdón, tomar ese perdón, creer ese perdón y mantenernos en eso. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para ti si estás en Cristo. Si ya confesaste tu pecado, si le pediste perdón a Dios, ya no hay condenación para ti. Aunque Satanás quiera venir a acusarte, si Dios ya te perdonó, perdónate tú también. Perdónate tú también. Voltea con el que está a tu lado y dile, perdónate tú también. Agrégale, ya deja de culparte, deja de acusarte, perdónate tú también. ¿Se lo dijiste? Y alguien pudiera preguntarme hoy, ¿y qué tiene que ver esto con Pablo, hermano? Y con la carta que estamos hablando. Se me hace que se fue usted, que agarró monte. No. Esto que estamos hablando el día de hoy tiene todo que ver con Pablo y con la carta. Todo. La carta a los filipenses fue escrita por un hombre que tenía un gozo inquebrantable porque había sido perdonado por Dios.
Pablo tuvo un tiempo en el que fue una persona dominada por el resentimiento y el rencor. Y eso lo hizo volverse un hombre muy malo, perseguidor de la iglesia, asesino, torturador de cristianos. Ese era Pablo antes del perdón de Dios. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió de manera dramática. Su corazón fue limpiado para siempre. Se sintió perdonado por Dios y a partir de ahí su vida tuvo un cambio totalmente radical. Por eso el apóstol Pablo escribió esto. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 1:15. El apóstol Pablo dice: palabra fiel. Está hablando del evangelio. Dice que el evangelio es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra fiel? ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y fíjate lo que dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Entonces este hombre fue el que escribió la carta a los filipenses, es Pablo. Él tenía un gozo inquebrantable en su corazón porque se sentía perdonado por Dios. Pablo reconoce que él es el pecador número uno, porque persiguió a la iglesia, porque mató a Esteban, un hombre bueno, un hombre justo, porque encarceló a muchos, porque los hizo sufrir demasiado, porque desmembró familias. Pero Pablo ahora se sentía salvado, se sentía perdonado por Dios. Y aunque había pasado por muchas dificultades y estaba bajo arresto domiciliario y estaba lejos de su familia y su futuro no estaba seguro, él se sentía libre. Podía estar en una prisión, pero libre en su corazón. Porque la peor cárcel en la que tú y yo pudiéramos estar es la cárcel que llevamos dentro cuando tenemos pecados no confesados. Pero Pablo ya no se sentía así. Pablo se sentía libre y feliz porque había experimentado el perdón de Dios y eso le generó a él un gozo inquebrantable. Hay personas que en apariencia viven libres porque van donde quieren, hacen lo que quieren, compran lo que quieren, pero en realidad no lo son porque están aprisionados dentro de ellos mismos por la culpa que les genera todo su pecado. Es más, algunos precisamente tratan de mitigar todo ese dolor interno por sus pecados, tratando de darse todos los gustos que pueden. Quieren aplacar ese dolor interno de sentirse culpables delante de Dios. Necesitas experimentar la verdadera libertad que te da el perdón. Experimentarás un gozo inquebrantable. Amados, Pablo no era perfecto, pero era un pecador perdonado. Y eso le producía a él un gozo inquebrantable. Por eso escribió la epístola del gozo, porque se sentía perdonado por Dios. Yo no soy perfecto. Mi vida no es perfecta. No tengo todos los aspectos de mi vida resueltos. Soy un pecador, pero soy un pecador perdonado por Dios. Y eso me produce un gozo inquebrantable. Por eso le sirvo a Dios. Por eso vivo para Él. Por eso tengo ese gozo inquebrantable, porque puedo acercarme delante de Dios para adorarle, para agradecerle, para pedirle ayuda. Porque soy perdonado. Tú tampoco eres perfecto. Definitivamente tú también eres un pecador igual que yo. Lo que no sé es si eres un pecador perdonado o si eres un pecador que está tratando de esconder tu pecado. Quizá eres un pecador que tiene profundos secretos escondidos. Tus papás ni se imaginan la vida secreta que tú estás viviendo. Tu esposa ni se imagina la vida secreta que tú estás viviendo. Tu esposo ni se imagina la vida secreta que tú estás viviendo. Escúchame.
Mientras guardes esos secretos, se te va a carcomer el alma. Se te va a drenar toda tu vitalidad anímica. Se te va a consumir todo el gozo. Pero tú el día de hoy, si así lo deseas, puedes pasar a otra categoría de pecador. Puedes ser un pecador perdonado por Dios. Y eso te va a producir un gozo inquebrantable como el de Pablo, como el mío y como el de muchos de los que estamos aquí en esta reunión. A ver, familia, ¿cuántos pecadores perdonados por Dios hay aquí? Levanten sus dos manos. Y así con tus dos manos levantadas, vamos a darle gracias a Dios por habernos perdonado. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme perdonado, por haberme dado la libertad del perdón.